y entonces ocupa la vista de la mamá, no la tuvo, la ley del padre no hubo, se lo ofrezco a la sociedad. Me ofrezco, es como si me ofreciera a la sociedad, ¿no? Ahora véanme a través de un cuerpo que es sexualizado, a través de lo único que pueden ver. Digo, yo sé que hay personas que pueden ver, ay, qué bonitos ojos, qué bonito rostro, qué bonito cabello, etcétera, ¿no? Pero ¿qué vende más? ¿O de quién voy a tener más miradas? Pues si enseño mis glúteos, o si enseño mis piernas, o si enseño algo, ¿no? Entonces, en el momento en el que la madre se vuelve madre, pues se pierde a sí misma, ¿no? Hablamos en psicoanálisis que es una pérdida del propio narcisismo, que es yo pierdo mi persona por dar vida a alguien más. Entonces me pierdo a mí por estar al pendiente de alguien más. Entonces las madres ya no están dispuestas a hacer eso. Siempre el de secundaria o adolescente siempre es rebelde, ¿no? Es como una conducta normal y que sucede en todos. Pero ahora no es solo rebeldía, ahora es como mucha susceptibilidad a todo. Ya no le puedes decir nada, todo le lastima, con todo lo molestas, con todo se puede sentir, se puede hacer algo, entonces hay como mucha susceptibilidad actualmente, ¿no? Los padres helicóptero que tenemos actualmente, que es sobre proteger al niño y entonces lo tengo que cubrir para que nada le pase, para que nada le suceda, ¿no? Y tenemos alrededor de toda la sociedad estos papás donde no permiten que el hijo se esfuerce. Creo que tiene mucho que ver, y lo veo constantemente dentro del consultorio, esta necesidad de las mujeres de ser vistas, pero no es vistas en la actualidad, vamos a hablar de un inicio de su vida, ¿no? ¿Por quién no fueron vistas? Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Diálogo con Segarte. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga ya de hace muchos años, el cual le hice una atenta invitación para que nos acompañara en este podcast, ya que se me hace muy interesante lo que ella ha venido haciendo en redes sociales. Ella es psicóloga de profesión, maestra de oficio, y bueno, pues le doy la bienvenida a mi amiga Imelda. Amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito sobre estos temas tan interesantes que es la psicología. Sí, amiga, pues yo primero agradecerte que estés en este podcast. La neta es que ya desde cuando te he venido como seguimiento en lo que has venido como realizando las diferentes páginas de información digital que luego hay aquí localmente. Entonces nuestro podcast pues es un tema más de un diálogo, más de charlar sobre ciertos temas, enfocándonos siempre en un tema más social, en el que la sociedad pueda tener una amplitud y una información mayor, directa, no de una ocurrencia ni mucho menos, sino de alguien que tenga la experiencia sobre ciertos temas. Entonces yo quería platicar contigo sobre todo este tema de cómo la sociedad ha venido en crisis emocionales con todo este aceleramiento brutal que tiene la sociedad. O sea, la tecnología viene a cambiar radicalmente, la gente cada vez más se hace más tecnificada y menos amorosa. Ya cada vez te alejas más de tu ser querido, se les dificulta el abrazar y decir te quiero, te amo y chido. Se van perdiendo como que esos lazos, y la tecnología va absorbiendo cada vez más y va aislando a las personas, y es obviamente que cuando ya pasas una etapa de la juventud, adolescencia, pues tiende a sentirse los rezagos de esa situación. Entonces, amiga, pues, ¿tú cómo ves estos temas? Sí, pues tal como dices, ¿no? Es importante este tema que vamos perdiendo la afinidad y el acercamiento con el otro, y que, bueno, es más fácil ya mandar un emoji con un corazoncito y un besito o algo así, un abracito en el emoji, que realmente darlo, ¿no? Vamos perdiendo esta capacidad de amar, esta capacidad de tener cariño, y vamos dando más importancia a hablarle a una pantalla que hablarle al papá o mamá que se encuentra dentro de nuestra casa, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver también
no solo los adolescentes que van perdiendo eso, no solo la juventud, también nosotros como papás que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Vamos perdiendo como esta necesidad afectiva porque nos fuimos inmiscuyendo más en esta cuestión más como tecnológica, más como transpersonal, que ya a través de una pantalla, a través de un celular, y para mí es más importante, mejor mis hijos se encuentren ellos en su mundo y yo en el mío para poder tener mi espacio incluso. De repente podemos perder como esta visión también de lo que significaba ser joven, ¿no? Que parte de lo que mucho hablábamos, ¿no? El dejar de saber que tuvimos esta juventud, de saber que tuvimos esta adolescencia y vamos perdiendo ese foco de qué significa ser adolescente también, que son los que más están en redes sociales, no me vas a dejar mentir, ¿no? Son los que más están inmiscuidos en todo esto y conforme vamos metiéndonos a eso, vamos perdiendo este afecto, esta necesidad de estar con el otro. Los novios, no se diga, ya no es, creo que de repente oíamos, ¿no? Que los abuelitos nos platicaban, es que nos escribíamos cartas y así nos enamorábamos. Y con los jóvenes no está pasando lo mismo, no es como la misma situación a lo mejor, que ya te escribo una carita feliz, te escribo un besito, te escribo una carta en el WhatsApp y con eso te enamoré y eres como parte de mí, ¿no? Vamos como regresionando como esta parte también transgeneracional, pero en un sentido donde ya no hay afecto, donde no hay necesidad de estar con el otro, no hay necesidad de estar al servicio de una familia, al servicio de unos hijos, no se diga más como esta parte que de repente vemos en redes sociales donde todo metemos ahí, todo lo que aparentemente vivimos, ¿no? Todo lo que aparentemente somos, pero en realidad, ¿qué está dentro de una casa? ¿Qué se está viviendo dentro de ese espacio, ¿no? Eso lo podemos ver también que se está perdiendo totalmente, donde ya soy una cara feliz al lado de mi familia en una red social, pero dentro de mi casa cada quien está en su mundo. Entonces, también tiene que ver con esto que vamos perdiendo. Yo creo que no es a través de la pandemia, que no se dio a través de una cuestión pandemia. Creo que esto viene con un rezago anterior, ¿no? Con toda esta tecnología que vamos metiendo. La pandemia nos ayudó como a que esto se fuera más allá, más grande, ¿no? Pero ya veníamos viviendo eso. Ya existían redes sociales, ya existía el WhatsApp, ya existían los emojis, ya existía todo que nos limita a no estar cerca del otro. Entonces, normalmente, fíjate que algo que oímos seguido es: gracias a la pandemia vivimos esto. Gracias a la pandemia la sociedad modificó. Pero yo creo que ya estábamos modificados desde antes. Más bien creo que la pandemia nos ayudó a poder estar en familia, pero no lo aprovechamos, ¿no? No nos dimos ese tiempo, porque ¿dónde trabajábamos? Pues en las casas, ¿no? ¿Dónde estudiábamos? En las casas, pero no nos dimos ese tiempo. Entonces yo creo que esto viene un poco antes. No sé cómo lo veas tú, pero creo que viene un poco antes, aunque normalmente le echamos la culpa a una pandemia. Sí, pues de hecho yo en lo particular, yo he analizado que había ciertos procesos, por decir, como en la educación. Yo sabía que era inevitable la llegada de todo este avance tecnológico a las escuelas. Yo sabía que era inevitable, en algún momento iba a llegar. Vino a acelerar, o sea, sí noté una cuestión muy drástica, de menos por sí como en la educación. Donde, y es donde luego yo a mis compañeros, yo les digo, a ver, en pandemia los regañábamos porque no traían celular. Ahora les queremos quitar el celular. Ellos ya crecieron con esto, o sea, ellos ya traen esto, o sea, para ellos el celular ya es algo común, algo normal. O sea, ellos ya es algo que se les hace difícil el no tenerlo. O sea, ya no es como uno que... Bueno, uno ya se estresa cuando no trae un celular, ¿no? Entonces, imagínate ellos que completamente han crecido ya en ese ambiente. Yo por eso les digo, tenemos que valorar muchas cosas. No se trata de decirles, no quiero el celular, sino es ver cómo el celular nos puede ayudar como una herramienta de un instrumento para que nos pueda ir orientando y para poder ayudar a estos morros de cómo salir adelante. Y yo noté eso. Luego también la pandemia, y el otro estaba viendo una estadística, perjudicó luego mucho, por decir, se subió la tasa de divorcios en las familias. O sea, pues
te dabas cuenta, pues, con quién vivías, pues, ¿no? Y luego el encierro, pues, sacaba a veces lo peor de ti, ¿no? Sacabas y te estresabas y... Llegó un momento donde sí hubo mucho estrés socialmente. O sea, y más ese diciembre negro que yo como lo recuerdo. Ese diciembre donde caía la gente como fichitas. Fue un diciembre, para mí, de lo más gris que ha tenido nuestro país hace muchas décadas. Sí, de tristeza, de tristeza, ansiedad, no sabías en qué momento, pues un familiar cercano, mucha gente cercana se fue por el tema de la pandemia. Y eso yo noté que tenía muy tensa la sociedad, muy tensa. Y ahorita, por decir yo que te digo, doy clases en una secundaria, ahorita por eso yo doy clases en alumnos de primer año. Estos alumnos en primer año en pandemia andaban exactamente en tercer o cuarto año de primaria. Entonces es un tercer y cuarto año de primaria cuando entiendes que esa etapa en lo particular es fundamental para reforzarte ciertos conceptos básicos de entender ciertas lógicas de tu realidad, ¿no? O sea, entiendes personajes de la historia, entiendes acontecimientos, vas comprendiendo mucho de esta parte, y cuando ya llegan a la secundaria empiezas a hablar de ellos de donde se supone que ya tienen otra percepción de las cosas. No comprenden cosas muy básicas, términos muy básicos, no vivieron. Uh-huh. Yo les decía, a ver, me van a hacer una descripción. ¿Y qué es descripción, profe? O sea, términos básicos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ¿cómo no vas a saber qué es una descripción? O sea, y así los ves, o sea, no tienen el sentido lógico de identificar como en un conocimiento general una línea del tiempo de su país, de histórica. Ellos no saben cuándo fueron la época prehispánica, ellos no saben quién fue Benito Juárez, en qué momento, quién contribuyó, quién fue Miguel Hidalgo, hablando en el tema de sociales, ¿no? Uh-huh. Pero en general están en una situación donde yo noté que la pandemia vino a afectar. Ahora, esto para mí sí vino como a acelerar ciertas cosas, que te digo, sí se estaba ya haciendo. Incluso, fíjate, yo les decía, a ver, ahorita nos quejamos de música, por decir como de la música de corridos tumbados. Bélicos. De los bélicos, ¿no? Pero antes existía violencia en la música también. O sea, yo cantaba, mira lo que somos, y, o sea, Control Machete. ¿No? Todo el reggaetón que había. El reggaetón, ¿no? Que había, ¿no? El perreo. O sea, siempre ha existido. Ahora no sé por qué, pues, nos asustamos. Obviamente que nos asustamos por los tiempos en el que está viviendo el país, donde ya existe una violencia muy acelerada, donde ya no es la misma violencia que vivían en las calles hace 20, 30 años a la violencia que ahorita hay. De hecho, el día de hoy estaba viendo en Instagram que subieron de que en Ecuador entraron gente armada a un programa de televisión en vivo. O sea, cosas muy delicadas. Y dices, tristemente, esa es nuestra sociedad en la que estamos ya viviendo. Y el problema es, y ahí es donde tocamos ya más el tema más en concreto, cómo emocionalmente están perdiendo ya valores. Que yo creo que, bueno, la pandemia nos vino a dar a entender cómo estábamos socialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, fue como un sacudir para todos para ver cómo estábamos social, emocionalmente y psicológicamente, ¿no? No solamente fue una cuestión del miedo y la angustia que se tenía de que voy a perder a un ser querido y que me tengo que cuidar y que el cubrebocas y toda esa... Bueno, lo podemos ver también como una situación de mercadotecnia y control, ¿no? Pero creo que más importante a eso es mucho cómo nos vino a dar a entender cómo estábamos con nuestra propia familia y con nuestra propia persona. Uh-huh. Y que creo que eso nos trajo o nos llevó ciertos rezagos a cómo estamos actualmente. Se aumentaron muchísimo los trastornos, las situaciones emocionales, todos los síndromes, que incluso algunas personas no los tienen, pero ya lo leí y ya lo adquirí, ¿no? También tenemos eso. Como estábamos dentro de una casa donde, pues, ¿qué más podía tener? Pues una enfermedad, ¿no?
¿Qué más podía tener? Pues un trastorno o un síndrome. Entonces se vino también a acrecentar todo eso, no solamente como lo decías, las separaciones, los divorcios, las enfermedades, sino también como esta parte emocional de necesito tener algo. ¿Y qué tengo? Pues un síntoma, y entonces por lo tanto tengo un diagnóstico de angustia, un diagnóstico de ansiedad. Las ansiedades subieron muchísimo, y no se digan los jóvenes, ¿no? Que incluso los suicidios también tuvieron una gran índice de más cantidad de personas que pudieron adquirir algo así. Estas situaciones, por ejemplo, un déficit de atención en niños, todos los trastornos que vienen de esta parte emocional, pero porque lo único que podía tener acceso era eso, ¿no? Más aparte todo lo que pues la pandemia me vino a decir, a ver, ¿cómo estás? ¿Quién eres realmente? ¿Qué tienes realmente? Porque no teníamos una convivencia con los demás. Y quieras o no, una salida a una escuela, una salida a un trabajo nos hace perdernos de nosotros mismos, porque ya estamos con el otro conviviendo y perdemos como esta parte personal, ¿no? Entonces también todo eso se vino en aumento en esta cuestión emocional. Y entonces ahorita en las escuelas vemos muchísimo, te comparto desde esta cuestión como de la parte escolar, en la secundaria sobre todo, siempre el de secundaria o adolescente siempre es rebelde, ¿no? Es como una conducta normal y que sucede en todos. Pero ahora no es solo rebeldía, ahora es como mucha susceptibilidad a todo. Ya no le puedes decir nada, todo le lastima, con todo lo molestas, con todo se puede sentir, se puede hacer algo. Entonces hay como mucha susceptibilidad actualmente, que es gracias a eso que la pandemia nos vino a decir, a ver, aquí está tu realidad, ¿no? Pues tómala. ¿Y qué vas a hacer con esta realidad? Y creo que con los jóvenes, ni como papás ni como maestros, a veces estamos sabiendo guiarlos, ¿no? Porque los guiamos desde nuestra propia experiencia y no nos ponemos como a ver en esos zapatos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ellos ya nos avanzaron muchísimo, ¿no? Ellos ya saben más, saben de páginas, saben hacer videos, saben meterse a un sinfín de cosas que si les preguntas a los papás, ninguno de los papás van a decir, pues sí, conozco esta página, ¿no? Son como las básicas, Facebook, Instagram y párale de contar, ¿no? Pero ni siquiera cómo lo sabemos usar. Entonces, también es como papás, ¿qué estamos haciendo? Y como maestros, ¿qué tanto te estás preparando para estar en el mundo del chavo, para estar en el mundo de ese chico? Pero bueno, pues vuelvo a lo mismo que te decía ahorita. Uh-huh. Esa oportunidad la tuvimos. La pandemia nos dio la oportunidad de estar en las casas con nuestros hijos, de poder tener ese acercamiento. Sin embargo, no lo aprovechamos, ¿no? Por la realidad que realmente cada uno de nosotros va viviendo. Entonces, no sé, te digo, mucha gente habla sobre este caos de la pandemia, pero yo creo que fue una oportunidad que no fue aprovechada y ahorita son las consecuencias de eso que no aprovechamos en su momento. Ok, ¿qué es la ansiedad? No tomas mucho ese término, ¿no? Ajá. De la ansiedad. Yo tengo una concepción de la ansiedad. Luego, pues yo a veces pues soy muy crudo, pues a veces mis comentarios, a veces con mis alumnos así les digo, ansiedad, los morros de la Primera Guerra Mundial que no sabían en qué momento les iba a caer una bomba. Ustedes, no sé, o sea, ¿cómo detectar? O sea, ¿cómo llevar el tema de la ansiedad con los morros? Porque sí noto que sí es muy marcado. No sé, a veces hasta siento como que en algunos es hasta moda el decir que tienen ansiedad. Pero el punto es que hay morros que sí llevan al extremo la ansiedad. O sea, sí llegan a hacer cosas locuras que dices, oye, ¿por qué? O sea, ¿dónde está tu trastorno, pues, para hacer esas cosas? O sea, ¿cómo detectar esta parte? O sea, ¿cómo lidiar con esta parte de la ansiedad con los jóvenes? Sí, pues realmente es algo que existe y que aunque parezca a veces chusco para los adultos, sí lo están viviendo los adolescentes, ¿no? Los jóvenes lo están viviendo. Este tipo el trastorno de ansiedad, cuando se convierte en trastorno, eso es como algo importante. Una cosa es tener un síntoma. Tengo un síntoma de ansiedad que es, tengo cierta sudoración, palpitación, esta sensación de que me voy a morir, de que algo me va a pasar, pero todo está en la mente, nada más estar pensando, ¿no? A tener un trastorno. Una ansiedad como síntoma nos puede dar cuando vamos a presentar un trabajo, por ejemplo, cuando vamos a ir a una entrevista, cuando vamos a presentar un examen, que nos da como esa ansiedad, esa palpitación, sudoración en las manos, ansiedad o miedo a morir irracional.
o que algo nos vaya a pasar, ¿no? Pero cuando se vive un trastorno es que en todo momento me está presentando la persona síntomas de ansiedad. O sea que no hay un momento de descanso, incluso la persona puede tener insomnio, no duerme, está nomás sobrepensando las cosas, a lo mejor eso se ha convertido en un trastorno. Cuando hablamos de síntomas, que puede ser no solo de la ansiedad, sino de cualquier otra situación, cuando hablamos de síntomas es paulatino en algunos momentos. Pero cuando hablamos de un trastorno ya hablamos que se tiene que presentar en la mayor parte del tiempo y durante 6 meses continuos. Y ahí ya se diagnostica como trastorno. Pero ¿sabes qué pasa también? Los psicólogos están detectando los trastornos, ansiedad, déficit de atención, que es otro súper común que se está presentando actualmente, que ya hasta los adultos también ya tenemos déficit de atención, cuando antes se llamaba soy distraído, ¿no? Y otras sin fin de cosas, se está detectando a más no poder, ¿no? O sea, estamos generando muchos diagnósticos erróneos por simples síntomas que se tienen. Entonces, aquí es diferente, hablando específicamente de esos dos, tenemos que detectar si es un síntoma que se está presentando en el momento o si ya se ha convertido en un trastorno. Si es un trastorno lo tenemos que trabajar, ¿no? Y que a lo mejor no solo el psicólogo, sino también una parte psiquiátrica o neuropsicológica. Pero si hablamos de síntomas, bueno, también podemos llevarlo a cabo de una orientación o una psicoterapia, por ejemplo. Entonces, tenemos que diferenciar estas dos cosas. Entonces, sí los invitaría a todos a pensar, ¿no? Y también como maestro, ¿no? Pensar mucho a ver, son síntomas, ¿en qué momento se presentan? ¿Qué es lo que desata este síntoma? Y si es siempre y en todo momento y el adolescente siempre está mal, o el joven o el adulto, quien sea que lo tenga, ok, podemos pensar que tal vez se está convirtiendo en un trastorno. Entonces, aquí es primero diferenciar entre uno y otro. ¿Cómo vamos a saber si es síntoma o si es un trastorno? Y después ya nos vamos a trabajar un poquito, ¿no? Con eso. Vuelvo a lo mismo. Esta susceptibilidad en los jóvenes les dio a creer que todo les va a hacer daño, que todo genera un malestar. Se cuidan en muchos sentidos, hacen sobre ejercitación, por ejemplo. Vemos a chicos ya muy mamados, ¿no? ¿no? Ya con esta parte muy fit. Alimentación también, o sea, a veces se alimentan mejor los chicos que los propios padres, ¿no? O sea, estamos como en un extremo en muchas situaciones. Y entonces esos extremos lo que nos generan son síntomas ansiosos, síntomas de frustración, que no toleramos nada. En el momento en el que se presenta, pum, se desata mi ansiedad, mi frustración y necesito salir corriendo, necesito hacer algo, ¿no? Modificar como esta realidad que estoy teniendo. Por esa susceptibilidad que, bueno, se fue forjando a través de, pues, estar encerrados y no recibir nada de la cuestión y conductas emocionales, ¿no? Entonces, sí es importante diferenciar y yo les diría, bueno, antes de pensar qué vamos a hacer es todos los trastornos, todos los síntomas que actualmente estamos viviendo constantemente, vamos a ver si solo es paulatino, es un momento o se ha convertido en un trastorno. El trastorno no lo trabajamos un maestro nada más o un padre de familia, un trastorno ya lo trabaja un profesionista, ¿no? Porque es diferente estar las estrategias que se usan tanto de un lado como de otro. Sí, pues de hecho, ahorita me puse a pensar, fíjate que yo en lo particular, luego yo he notado, no sé pues si luego como uno se crió más dice aquel a la enterracería, pues, luego uno espera que todos los demás entiendan esa lógica de forjarte en terracería, los madrazos y estar ahí constante. Pues antes siempre se ha dado el hecho de que el joven se siente aislado, se siente presionado, siempre ha existido eso. Pero yo creo que ahí es donde entran los valores en el que te han creado, pues. O sea, también tanto consentimiento y tanto apapacho también, yo creo pues que no está tan correcto, pues. También llega un momento donde se ocupa una mano dura, no fuerte, pues, o sea, no de golpear a los morros, pues no llegar a esos extremos, pero sí un momento de tener mano dura, porque ahí es donde tú ves que los morros ya cuando es el momento de presentarse y le presentan un problema grave, donde ya no está papá, ya no está mamá, ya no hay quien esté ahí para sacarte el problema,
ya no hayan qué hacer. Ya están, se les dificulta una cosa extrema. O sea, una cosa como si, a ver, no puedo yo estarte realizando siempre las cosas. ¿Por qué tú no tienes este valor, esta responsabilidad de decir, yo lo voy a hacer? Y también asumir las consecuencias de tus actos. O sea, entender que conforme vas creciendo las problemáticas van aumentando y no puedes tener pues la piel tan sensible. O sea, por cosas que dices, oye, o sea, también no te la jales pues, ¿no? O sea, mira, yo todo esto, ¿sabes? Digo que luego me da risa porque, pues yo por ahorita le dicen bullying, ¿no? Pero antes era carrilla. Así es. Y era carrilla fuerte y uno aguantaba, ¿no? Y uno aguantaba. Y la neta, a mí pues ni me pasó nada, pues. O sea, será pues que yo era pues de los que luego echaba pues la carrilla, ¿verdad? Pero pues realmente no pasaba nada, pues. O sea, y ahora ya no puedes absolutamente decir nada. O sea, todo ya es incomodidad, todo ya es estrés. A mí el otro día, haz de cuenta que me empezaron ya es que se entregaron calificaciones del primer periodo trimestre. Pues haz de cuenta que yo, soy de los que, haz de cuenta que yo el libro, de entrada, yo me siento muy a gusto con el nuevo sistema educativo. Yo me siento muy confortable con ese sistema educativo que está implementando ahora en la nueva escuela mexicana. Entonces haz de cuenta que yo el libro lo utilizo simplemente para como guiarme en ciertos temas, pero yo tengo mi cátedra muy abierta, pues, o sea, la voy desarrollando y voy metiéndoles muchos temas y voy como que metiéndoles mucho a los morros, agarrando mis propias estrategias para que vayan comprendiendo, ¿no? Yo doy lo que es sociedad, o sea, cosas que es una mezcla entre historia y cultura y geografía y es como que una mezcolanza de muchas cosas. Entonces yo voy metiéndolas y haz de cuenta que yo, en lo particular, yo les digo, a ver, conmigo no se preocupen de pasar. Preocúpense de comprender, nada más, de eso preocúpense. Pero les dije, tristemente, vivimos en un sistema donde pues tienen que ser medidos, pues, tristemente. O sea, para mí el número no vale nada, pero deben de ser medidos, ¿sí? Entonces, yo por decir, yo llego y yo no les doy absolutamente ningún apunte. Ellos deben de apuntar. Y luego cometen el error que piensan que San Google les va a salvar la vida o en el libro les va a salvar la vida. Y yo les digo, no, a ver, lo que va a venir en una evaluación va a ser lo que yo les estoy explicando en la clase. Así es de que si ustedes están esperando que en el examen San Juditas Tadeo les abre el libro y lo salve, dije, no es así. El chiste es de que los traigo así, chinga en chinga, diario, en chinga, en chinga, en chinga. Bueno, llegó un momento donde las mamás, porque haz de cuenta que yo les dije, a ver, yo no estoy aquí, no soy una Teresa de Calcuta que voy a andar regalándoles dieces, ¿sí? Y les dije, a muchas chavillas que luego están acostumbradas solo por presentar un trabajo con colores, bien con muchos bonito, colores, bien bonito, piensan que eso es merecible para un 10. Y no, yo le digo, a mí lo que me interesa es el contenido. No, pues el que se vea bonito, pues eso cualquiera puede hacerlo, no, que me interesa el contenido. Entonces, pues los fui tronando a varios, los traía, pero bien presionados. Les dejé como alrededor de, haz de cuenta que yo mi estrategia, o sea, o mi forma de dar clases es llego, haz de cuenta que les digo, ¿sabes qué? Mañana vamos a ver este tema, denle una leída al libro y mañana aquí los vamos a empezar a reforzar y les voy a empezar a desarrollar, pero ocupo que lean el libro para que ya vayan avanzando en ciertas dudas que puedan tener, porque si no voy a estar hablándole una mesa y nomás me van a estar diciendo que sí y no van a saber absolutamente nada. Bueno, les digo.
Y ya están así, no, sí, haz de cuenta como si fueran pues unas piedras, pues ahí nomás, sí, ok. Pero así los traigo y entonces doy mi materia, hacemos una actividad referente a lo que estamos viendo, una actividad por lograr siempre comunitaria, referente a lo que estamos viendo, le voy metiendo de qué lógicas hay, porque al último el sentido concreto de la nueva escuela mexicana es que aprendamos a trabajar colectivamente. Es el sentido básico, ¿no? O sea, olvidarnos del individualismo y pensar más en lo colectivo. Y que lo habíamos perdido, ¿no? Que lo habíamos perdido. O sea, es el sentido básico. O sea, mucho grilla dice aquel, pero en síntesis es eso. Quitar esta esencia desde lo personal y más lo colectivo. Y entonces empiezo a desarrollarles, a meterles actividades. El chiste que yo entre actividades, desarrollo de temas, más o menos eran como 20 puntos a evaluar, ¿no? Entre todo lo que yo iba a contemplar para poderlos pasar. Pues ya sabes, en las puras crisis, ¿no? O sea, todos así, y luego chavillas que como estaban acostumbradas a que eran puro 10, y de repente, pum, no, los bajo. Claro. Y luego te digo, no, yo no tengo nada en contra de mis compañeros, cada quien sabe cómo hace su trabajo, pero pues otros compañeros pues sí regalan los 10, yo no regalo 10, porque te digo, al último para mí no vale más el de 10 ni el de 5, ¿sí? O sea, para mí valen lo mismo, tienen otras aptitudes, pero ellos deben de comprender que están en una institución donde hay ciertas normas que hay que cumplir, nada más. Entonces, pues ya sabrás, llegaron las mamás pues a sus bendis, ya empezaron a ver el pinche quejadero de las mamás, empezaron acá como hormiguitas, como yo les digo que como pollos acá, a brincar, y llegaron a echarme pues grilla, que por qué tanto trabajo y que también hay otros maestros y bueno, el chiste que las escuché, ya llegaron, ya empezaron ahí a echarme de a grilla. Que te digo, yo no estoy haciendo nada malo, simplemente les estoy dando mi materia. 2, pues es mi forma de trabajar. No pueden tampoco decirme que no lo haga. Y 3, yo creo que bueno, son unas mamás. Y son helicóptero, vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Pero me llegaron así, fueron como unas 10 mamás que me llegaron a echar grilla. Y ya llegaron, no, profe, y luego, no sé, en las escuelas tienen un pinche miedo a que los papás lleguen. Y yo digo, pues, ¿por qué miedo? Pues es que exponles lo que es. Pues oye, si no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos dando clases. Ahora, si no quieren, pues que los cambien de escuela. Pues es que así somos, ¿qué quieren? Y entre más suban de grado escolar, más complicado va a ser. O sea, si no se van acostumbrando que así es, pues ni modo. Oye, ya en la prepa van a tener igual 7, 8 maestros que cada quien va a tener que desarrollar su tema, y van a tener que formas de evaluar todo. Es igual en la secundaria. No sé por qué quieren que lo sigamos tratando como en la primaria. Sí, aquí la situación importante también es que, bueno, en la parte de una adolescencia podemos retomar todo lo que no se hizo en la infancia, ¿no? Podemos escuchar muchas cuestiones que dicen que infancia es destino y toda esa situación de lo que se vivió en la infancia lo repetimos y sí, o sea, claro que repetimos muchas situaciones, pero la adolescencia como tal es el momento perfecto para poder cambiar todo eso que no se hizo en la infancia. Pero ¿qué tenemos? Esas mamás, pues seguro, ¿no? Lo que te decía ahorita, esas mamás helicóptero le llaman, ¿no? Los padres helicóptero que tenemos actualmente, que es sobre proteger al niño y entonces lo tengo que cubrir para que nada le pase, para que nada le suceda, ¿no? Y tenemos alrededor de toda la sociedad estos papás donde no permiten que el hijo se esfuerce. Entonces, como no hay un esfuerzo, bajo alguien que genera un sobreesfuerzo, ya brinca todo mundo, ¿no? Esta parte de la adolescencia que es muy importante y que qué bueno que estamos hablando o iniciando con este tema, yo creo que la adolescencia es el momento donde se vive el desprendimiento de los padres, donde gracias a esta rebeldía, que si vemos actualmente, ya no hay rebeldía, porque ¿ante qué se rebelan si los papás ya no tienen límites, ¿no? ¿Ante qué se van a rebelar frente a ellos? Si ya los papás ni siquiera saben
te aseguro que si les preguntamos a grandes cantidades de padres, ni siquiera saben qué tiene su hijo en el celular, ¿no? Qué es lo que ve todos los días, porque ellos no lo conocen, ¿no? Hablando de la parte tecnológica, pero también ni siquiera de las palabras, ni siquiera de un conocimiento. A los papás incluso les da hasta miedo hablar de estos temas sexuales, por ejemplo, ¿no? De estos cambios. Entonces, los adolescentes ya lo tienen bien manejado, bien manipulado, ¿no? Bien entendido. Entonces, esta rebeldía que esperábamos en una adolescencia ya no se vive, ya no está presente, porque el adolescente tiene la libertad de hacer todo con el acompañamiento del padre, donde lo va a sobreproteger de que nada le pase a este niño, ¿no? A este adolescente que se va convirtiendo. Y la finalidad de la adolescencia era justo eso, que saliéramos como de este nido de los padres para entrar en una cuestión social, irnos adentrando a ser jóvenes, irnos adentrando a visualizar otro tipo de vida, pero pues ya no salimos de ahí. Y no menos, vemos a personas mayores que no salen de la casa de sus papás, ¿no? También vemos eso, donde no han madurado, no han entrado en una cuestión distinta, donde ya no hay responsabilidad. Digo, ¿cuántos jóvenes ya no se quieren casar? Ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener un trabajo, ya son ninis, ya son todo eso que escuchamos, porque no se les enseñó de responsabilidad, ¿no? No se les enseñó de salir como de este huevito de papi y mami y vámonos a otro lado donde hay que luchar por lo que tienes. Ya no hay eso, ¿no? Y lo podemos ver a grandes cantidades en la cuestión social, ¿no? Seguimos siendo adolescentes en un cuerpo de adulto, por ejemplo, ¿no? Porque no hemos logrado salir como de este caparazón de nuestros padres. Y más bien, en lugar de uno de adulto cuidar de los padres, ya se está volviendo al revés, ¿no? Los adultos y los viejitos están cuidando de los hijos, cuando debería de ser como distinto, ¿no? Entonces estamos en roles como mal establecidos por esta falta de límites que se dan. Y los límites no solo es en la adolescencia, los límites empiezan en los años entre los 3 y los 7 años. El niño tiene que instaurar un límite, tiene que saber que hay límites y tiene que saber que ante las cuestiones se debe de esforzar, ¿no? Esto hablamos, no sé si lo han escuchado, que supongo que sí, el complejo de Edipo, ¿no? Donde el niño se enamora imaginariamente de la madre y la niña del padre. Y entonces, obviamente, ese ser es un ser prohibido para ellos. Y el niño va entendiendo que ese es su primer límite en la vida, porque esa mamá le pertenece al papá, por ejemplo. Y entonces el niño entiende que ese límite no se puede transgredir, no se puede llevar a cabo. Pero ¿qué pasa en esta sociedad también? Los niños ya están más cercanos a los padres. Antes había límites, cuando escuchábamos que se dormía la mamá con los niños y el papá se quedaba en el sillón, ¿no? O viceversa, el papá con la niña y la mamá pues se iba de fiesta, ¿no? O sea, no había eso, había límites. Ahorita me hablabas de valores, ¿no? Desde ahí están los valores, desde ahí el respeto pues se está disminuyendo poco a poco porque ya no tenemos esos límites, ¿no? Hablando desde esta instauración del límite. Si el niño entre 3 a 7 años no instaura un límite, en la adolescencia lo puede volver a hacer, pero si tenemos padres helicóptero que todos sobreprotegen, ¿cómo lo va a hacer, no? ¿Cómo va a presentarse a una sociedad si no hay un límite? No sabe hacia dónde tiene que dirigirse, ¿no? Y lo vemos a por mayor, ¿no? Los papás todo quieren ir a resolver del hijo. Antes uno iba y solito a la escuela y te ibas hasta caminando y no había problema. Ah, no, lo dejan en la puerta de la escuela, cualquier situación que ya le dijeron algo, ahí está la mamá, ¿no? O ahí está el papá, ya no permiten que el niño sepa defenderse o que el adolescente sepa defenderse. Entonces, pues ya no hay límite ante nada, porque el maestro perdió incluso la autoridad, porque vale más una mamá toda histérica que un maestro que quiere enseñar autoridad, ¿no? Entonces, y no solo en los padres, también en las escuelas se está perdiendo como toda esa parte cultural o de valores, ¿no? Donde el maestro era la máxima autoridad. Dime si ahora lo es, ¿no? Ya no sí. Es. Y de hecho, ahorita que decías pues todo esto, o sea, esta generación, o bueno, es que ya ni siquiera es una generación, ya es un arrastre de varias generaciones. Es la consecuencia. Es la consecuencia que se va como acumulando muchas cosas. Y es donde les decía, a ver, se quejan, pero derechos ya se han ganado un chingo, pues. O sea, ¿por qué? A ver, ¿para qué quieres derechos, pues? O sea, primero, céntrate, o sea, en tu cosmovisión, ¿para ti qué son derechos?
O sea, ¿hasta dónde son tus, como tú dices, los límites de tus derechos, hasta dónde son? ¿Qué es lo que aspiras con esos derechos? Porque cuando se lograron ciertos derechos se tenía una lógica. Ahora que se ganaron estos derechos, ¿cómo vas a utilizar esos derechos en torno a esa lógica que se dio origen? Por decir, la regularización para todo este tema del respeto a las personas, los derechos humanos, como antes que agredían a los homosexuales solo por ser homosexuales, eso era una locura. ¿Sí me entiendes? O sea, es de gente que estaba, perdón la palabra, pero pendeja. O sea, ¿cómo te pones a agredir solo porque no piensa como tú? Ok, se ganó ese derecho. Ahora, la comunidad, ¿para qué va a ejercer ese derecho? ¿Sí? O sea, ¿dónde está el deber de respeto? No estoy diciendo que estén haciendo algo mal, sino por dar un ejemplo, ¿no? Igual como el de la mujer. La mujer antes no podía votar, estaba súper limitada. Ahora, ok, ya tienes todos estos derechos ganados. Porque está mal que existan vatos que piensen que tienen que tener una esclava en la casa. ¿Sí? O sea, eso está mal. Pero ahora nos estamos yendo del otro lado. Ahora, o sea, ok, ya ganaste esto, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el deber de la responsabilidad y el equilibrio para llevar estos derechos? Si no, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿es llevar los derechos a los extremos o qué? Pues no, o sea, debes de tener un equilibrio. Pues es eso, como tú dices, ya el vato se queda en la casa y la morra anda pensando salirse de fiesta y no se trata, o sea, y luego piensan que uno el decirles eso es como si uno estuviera incitando el machismo y no es cierto, es tener un equilibrio. Yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido una madre que se hubiera quedado en la casa a estar atento a lo que estaba haciendo. Porque el papá pues andaba acá en otro rollo, en la borrachera, en otras actividades y pues solamente llegaba en la noche. Entonces alguien tenía que estar ahí conmigo, porque llegó un momento en donde la mamá era la única que sabía dónde estaba, era la que me conocía, era la que sabía por dónde agarrarme. Entonces, si no hubiera estado ella, ¿quién? Y es que ahora fíjate la incongruencia, ¿no? O sea, las mamás sobreprotegen, los padres sobreprotegen, pero ¿qué protegen? O sea, ¿qué es lo que realmente están protegiendo si ellos se encuentran perdidos en sus actividades sociales, ¿no? Y actividades de labor, no sé, de trabajo, de casa, dependiendo, ¿no? Pero ahora estamos en una sociedad donde la mujer ya trabaja al igual que el hombre, entonces, las personas que nos puedan escuchar y no nos van a dejar mentir, esta parte educativa, ¿no? Donde los papás ya no se presentan a las escuelas. Ya no van por una calificación, ya no van por nada, porque tienen muchas cosas que hacer. Pero cuando se trata de proteger, ahí están. Cuando se trata de ser este padre helicóptero, ahí están. Entonces, por eso sería como mucho preguntarse, ¿no? ¿Qué proteges? O sea, realmente, ¿qué es lo que están protegiendo? ¿A quién? ¿Por qué no hay esa tensión dentro de casa? Pero sí, quiero que mi hijo se brinque este límite, ¿no? Quiero que mi hijo no entienda que aquí hay valores. O sea, que realmente esto no es importante. Entonces sí es como cuestionarse, bueno, estos padres o los actualmente que tenemos, no hay que hablar de una generación porque cada generación va a tener como sus consecuencias o sus situaciones de la generación pasada, pero esta generación actual es, pues bueno, ese padre helicóptero, ¿qué es lo que realmente quiere enseñar a su hijo? Si no está dejando que vea por sí mismo, no está dejando que lleve un desarrollo normal de una adolescencia, está sobreprotegiendo, pero no está al cuidado de... Y ahora vamos a hablar de la parte emocional, o sea, tampoco hay esta parte afectiva ya, porque ya estamos inmersos en lo que hablamos, primero tecnología, que es lo más importante, ¿no? Pero también esta otra parte de lo social, ya le damos mucho auge a lo social, ya una foto dice mucho de mí, que lo que realmente vivo, ¿no? Como lo que hablábamos al inicio, entonces, en realidad, pues esta parte emocional ya no está, ya no hay un hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sino hay una carita que me dice que estoy deprimido, ¿no? O usamos ciertas palabras, oímos a los adolescentes cómo usan ciertas palabras de, ya no es el voy a conquistar, ¿no? Si no es mi crush o es no sé qué, entonces todo ese tipo de palabras que vamos implementando y que nos vamos familiarizando con eso y nos va alejando de esta parte emocional donde ya no contacto contigo
en lo que estás sintiendo, sino en lo que me estás diciendo que está pasando, ¿no? En lo que me estás expresando que está pasando. Pero ya lo que realmente siento, pues está quedando en la propia persona, ¿no? Y de ahí, pues vienen todas esas partes que hablábamos ahorita, de la frustración, de la ansiedad, porque no estoy hablándolo hacia afuera, me lo estoy quedando, y llega un momento donde eso explota, ¿no? Donde no lo hablo, no lo digo, y entonces tiene que salir de alguna manera. Entonces, ¿qué estamos protegiendo? ¿Tú por qué crees, ahorita que dijiste esto de que luego en las redes sociales, luego, pues sí, las redes sociales al último es un mundo totalmente diferente a la realidad? O sea, obviamente que siempre en redes sociales pues tratas de mostrar tu mejor cara, pues no vas a salir ahí acá lamentándote, ¿no? Pues obvio que sales pues con otra aptitud. Uh-huh. Pero yo por decir, yo he analizado mucho este tema porque sí, se me hace muy peculiar, ¿no? O sea, por decir, pues nosotros hacemos mucha producción, ¿no? Entonces tú ves tus alcances, ves cómo vas teniendo reacciones, vas haciendo conforme al contenido que vas realizando. Uh-huh. Pero por decir, yo veo que por una foto de una chava, ¿no? En sus mallas y acá, y viendo acá, en pose el rollo, das un chingo de likes, pues, pero madral. Y ese es el reflejo de la sociedad, pues, o sea, es una sociedad sumamente sexualizada, una sociedad donde está buscando esa parte sensual, donde está buscando esa... Y luego no lo dicen, pero para mí el hecho de que salga una mujer con unas mallitas y que al espejo y que se les vea pues acá atrás para mí tiene una connotación sexual. Uh-huh. Me dirán que soy conservador y que soy machista y que la chingada, pero para mí tienes una connotación sexual, uh-huh, ¿no? O sea, no le hay otra lógica, o de menos pues en el mundo donde yo viví, donde yo me desarrollé, para mí eso tiene una connotación sexual. ¿Tú hasta dónde tú ves que las mujeres tienen esa, no sé, como si fuera ya una necesidad el hecho de recibir esa atención en las redes sociales? O sea, el hecho de que les genere like, de que les genere, no sé, lo siento como si buscaran esa parte, pues, o sea, y para mí el buscar esa parte es como si te ocuparas algo, o sea, o tuvieras algo, ¿sí me entiendes? O sea, como si ocuparas atención, no sé, o sea, uh-huh, una situación pues así. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Bueno, pues primero lo que decías al inicio, ¿no? Esta parte de cómo ya se vive por no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero las feministas, ¿no? Uh-huh. Que, digo, no estoy en contra de este movimiento, ni a favor, ni nada, pero tal vez me considero neutral, pero creo que sí tiene mucho que ver que el cuerpo siempre es sexual. Aquí y en todos lados el cuerpo siempre va a ser sexualizado, ¿no? No va a llegar el momento donde veamos a alguien encuerado en la calle y digamos, no pasa nada, tiene ropa igual que el que va con su vestimenta, ¿no? Sí. La verdad es que no, o sea, siempre va a ser algo que nos va a llamar la atención, porque para eso se hizo, o sea, no es como vamos a hablar de una cuestión que solo es como si viéramos un cuadro, ¿no? Entonces, sí, esa parte que es mucho la lucha de parte de las feministas, que ese cuerpo no debe ser sexualizado, pero bueno, hablando desde esta parte, ya me voy a meter un poquito en la parte psicoanalítica, creo que tiene mucho que ver y lo veo constantemente dentro del consultorio, esta necesidad de las mujeres de ser vistas, pero no es vistas en la actualidad, vamos a hablar de un inicio de su vida, ¿no? ¿Por quién no fueron vistas? Los primeros o la primera persona que nos ve es la madre, en el sentido literal de estar viendo, de estar con esta contención se llama, con este rezago de estar en su pecho, de alimentarnos, de estar para ella, para nosotros y ser como una parte simbiótica. Al inicio, cuando nosotros nacemos, generamos algo que se llama simbiosis, que es como el bebé con la madre son uno mismo y se vivencian como uno mismo. Entonces esa simbiosis es el momento donde el ser humano se va a sentir visto, ¿no? Se va a sentir con esta contención de la madre y estando como en su máximo esplendor, ¿no? Conforme vamos creciendo, el niño o el bebé se va dando cuenta que la madre y él son algo distinto
y va generando una seguridad que la madre le dio en su momento. Pero hablando específicamente de mujeres, vámonos un poquito como a qué pasa con las mujeres o qué ha pasado. En un momento las mujeres salieron de su casa, de ser amas de casa, y se convirtieron como un ente social, ¿no? Como algo que ya tenía, pues ya podía votar, ya podía tener opinión, ya podía trabajar, y vamos como en aumento. Entonces, en ese momento la parte materna se fue perdiendo, porque ya hay otros ideales. Hay mujeres que van a dejar para después la maternidad, como lo decíamos ahorita, donde no me interesa porque primero está mi profesión, ¿no? Entonces, en el momento en el que la madre se vuelve madre, pues se pierde a sí misma, ¿no? Hablamos en psicoanálisis que es una pérdida del propio narcisismo, que es yo pierdo mi persona por dar vida a alguien más. Entonces me pierdo a mí por estar al pendiente de alguien más. Entonces las madres ya no están dispuestas a hacer eso. Y vemos, y lo veo, como te decía en el consultorio, mucha necesidad de estas mujeres de haber sido vistas de la primera persona, que es la madre. Y como no se logró de la primera persona, porque la mamá estaba inmersa ya en situaciones más personales o del propio narcisismo de la propia persona, ya la mujer que se ha convertido después, pues busca el ser visto por alguien más. No lo logré de mi madre, tal vez lo voy a lograr del afuera, ¿no? Y el afuera, pues es la cuestión social. Entonces, si habláramos un poquito de psicoanálisis, digo, no sé, retomando un poco eso, es como esta parte de por quién quieren ser vistas realmente, ¿no? Y si hablamos también en qué pasa con las mujeres cuando somos madres, es regresarnos a nuestra propia maternidad con nuestra madre, a esta vista que se tuvo, ¿no? En psicoanálisis hablamos también sobre esta parte de el padre viene a instaurar la ley. Hay un libro muy bueno que se llama La Ley del Padre. Uh-huh. Él viene a instaurar la ley. ¿Qué significa eso? Los límites, ¿no? Y entonces el papá pues también ya está perdido en situaciones ya culturales, en situaciones ya personales, donde ya no viene a instaurar ninguna ley, donde la mamá está acaparando todo. Y vemos en la sociedad eso. ¿Quién va a las reuniones? La mamá. ¿Quién va a las situaciones con los hijos? La mamá. ¿Quién defiende? La mamá. ¿Quién decide a qué hora se come, qué se come, en qué momento, a dónde van los hijos? La mamá, ¿no? Entonces estamos inmersos en una situación más, ahorita decías machismo, yo pienso que no, yo pienso que todo el tiempo tal vez fue una cuestión matriarcal, ¿no? Pero que ahora se está viendo más claramente. Entonces, esta parte de estas chicas, que qué es lo que observan, si nos vamos a una historia de su propia vida, a lo mejor yo les preguntaría o que se empiecen a cuestionar, ¿no? De quién no fue vista, ¿no? Y entonces ocupa la vista de la mamá, no la tuvo, la ley del padre no hubo, se lo ofrezco a la sociedad. Uh-huh. Me ofrezco, es como si me ofreciera a la sociedad, ¿no? Ahora véanme a través de un cuerpo que es sexualizado, a través de lo único que pueden ver. Digo, yo sé que hay personas que pueden ver, ay, qué bonitos ojos, qué bonito rostro, qué bonito cabello, etcétera, ¿no? Pero ¿qué vende más? Uh-huh. O ¿de quién voy a tener más miradas? Pues si enseño mis glúteos, o si enseño mis piernas, o si enseño algo, ¿no? Ahí va a tener más miradas, y entonces eso me va a volver completa. Lo que no tuve en el inicio de mi vida, a lo mejor en un presente estoy teniendo esa completud, ¿no? De ahora sí me están viendo. No logré esa vista, pero pues ahora socialmente sí. Digo, pudiera ser una hipótesis y que la comparto porque constantemente en el consultorio vivimos eso, ¿no? Estas mujeres que no tuvieron esa primera visión y esa primera contención de la madre, de estar cerca por diversas situaciones que las hemos vivido socialmente, y entonces pues ahora lo buscamos a través de algo más, ¿no? A través de una situación social. ¿Y qué pasa cuando en este caso pues un matrimonio, ¿no? Cuando la mamá se aísla de las responsabilidades y el papá es el que absorbe todas las responsabilidades? O sea, ¿ahí qué es lo que sucede en ese caso? Uh-huh. Sí, acuérdate que entonces la parte de la mamá es lo que genera la contención. Uh-huh. El padre da la ley, la norma, límite. Uh-huh. Entonces no hay esa contención. Entonces podemos estar frente a personas con desborde de emociones porque no hubo quien contuviera, no hubo quien diera como esa seguridad.
Y entonces las emociones pueden estar inmersas por todos lados. No solamente es que la mamá se vaya, sino también esta depresión postparto, que es súper común ahora, ¿no? Que ya todas las mujeres tienen depresión postparto y que casi es una ley, ¿no? Que deben de tenerla. La mamá también se aísla de eso, o sea, yo no me hago responsable de esto que acabo de tener. Yo no quiero esto que acabo de tener porque no quiero renunciar a mí, a lo que te decía ahorita, la pérdida del propio narcisismo, o sea, no renuncio a mí y entonces esto no lo quiero. Y al no quererlo, pues me deprimo, me aíslo, me voy, me enfermo y diversas situaciones que vemos socialmente, ¿no? No solo es que la mamá se vaya. Entonces, ¿qué va a haber en el niño, en ese infante? Pues un desborde de emociones, ¿no? Donde no va a saber controlar, no va a saber manejar como esas emociones y que es parte de una ansiedad, ¿no? Que es parte de unas situaciones de síntomas emocionales que se pueden presentar actualmente. Pero todo creo que es cultural, ¿no? Toda esta situación que vamos cambiando como mujeres. ¿Para qué estaba hecha la mujer en una antigüedad? Para ser madre, para educar, para alimentar. Ahora, ¿cuántas mamás dan pecho? ¿No? O sea, fíjate también en esta parte del propio IMSS, ¿no? Tantos letreros de que 2 años de pecho y que no sé qué. ¿Por qué crees que lo hacen? O sea, lo hacen por no solo una cuestión de mercadotecnia, sino porque ya estamos teniendo mamás que lo que les surge es la leche, necesito irme a trabajar y denmele fórmula porque yo me tengo que ir a trabajar, ¿no? Tengo una vida y ¿cómo voy a renunciar? No, a mí no puedo estarlo alimentando cada 3 horas porque tengo que estar en el trabajo. Entonces también todo creo que es parte de consecuencias, por eso hablábamos al inicio, ¿no? La pandemia nos vino a decir cómo estábamos, pero esto es una consecuencia de varias generaciones y de cómo hemos sido cada vez más susceptibles por esta parte inicial, ¿no? Por esta falta de contención desde un vientre materno, desde una cuestión de, ahora no menos oímos como estas partes, ¿no? De, si quieres tener niño, puedes hacer esto, haz estas posiciones, hazlo en esta fecha, si quieres tener niña, haz esta manera, ¿no? Entonces ya hay hasta una manipulación ahí, ¿no? ¿Cuántos tratamientos también existen para un embarazo, para una cuestión de aborto? O sea, ya hay una manipulación en una cuestión en el momento en el que yo doy vida. Y si recordamos que toda nuestra historia va a ser un destino, entonces, ¿cómo inició nuestra vida, no? ¿Dónde es que inicia? Entonces, todo eso creo que tiene mucho que ver de cómo, como mujeres, vamos cambiando nuestra visión hacia la propia vida, ¿no? Y qué estamos generando en las nuevas generaciones. Ahora, pues me pregunto, estas madres que ahora son adolescentes y que en un futuro van a ser madres, con esa susceptibilidad, ¿qué les espera a las próximas generaciones también? Con tanta susceptibilidad, con tantos trastornos, con tantos síntomas, con situaciones emocionales y un sinfín de cosas. Sí, pues de hecho, me puse pues a reflexionar mucho porque una vez debatí con un camarada de esos temas. Yo le decía, porque te digo, a raíz de la pandemia pues se vino muchos divorcios. Entonces yo le decía, güey, en un divorcio, yo a veces estoy en contra, pues que a veces pues es necesario, pero a veces yo estoy en contra que un juez determine como el destino de un niño, porque creo que un niño no es un objeto, creo que es un ser humano que vive, llora, se ríe, pues no es un ente pues X, pues es un ser vivo. Y yo le decía, yo a veces estoy en contra de que las leyes hasta cierta manera siempre ya lleven una consigna de beneficiar a la mujer, porque a veces la mujer no tiene. Y digo, no son todas las mujeres, porque luego ya, imagino, empieza acá la grilla acá. No, o sea, si no hay mujeres que la neta, yo noto que no tienen un equilibrio emocional. O sea, no lo tienen. Y luego a veces, los niños, cuando les preguntan a los niños, a veces dicen, no, yo quiero irme con el papá, ¿no? Prefiero irme con el papá. Y luego dicen, no, es que porque el papá consiente de más. No, sino para mí, el niño siempre trata de buscar donde tiene mayor equilibrio emocional, donde se siente más en paz, donde no hay tanta pelea, donde no hay el de enojo descomunal. Y yo noto en ciertas mujeres que de repente,
pierden el pinche sentido y piensan que solo por ser mujeres pueden exigir y gritan y dicen y cuando dices, a ver, espérate. O sea, en donde quiera debe haber pues un equilibrio. O sea, no todo es para uno, sino debe de haber un equilibrio. Y noto mucho eso en estos matrimonios pues jóvenes que vienen. O sea, por eso ves una inmensidad de madres solteras. Inmensidad. Pero es porque, te digo, no aprenden en que debe de existir un equilibrio, pues. Te digo, si el vato, pues, te está dañando y te está, pues, obvio, pues, ¿qué estás haciendo? Pues ahí, ¿no? Es lógico. Pero si la pelea es porque subiste una foto, porque si dices, oye, la neta, o sea, no vale más una foto o un like que un matrimonio. ¿Sí me entiendes? O sea, equilibren sus emociones en esa parte. O sea, entiendan que las redes sociales pues es una medio de comunicación más. Aprendan a utilizar eso. No se dejen ir con otra idea errónea de las redes sociales. Y noto que mucho ese es el conflicto ahorita. Mucho es el conflicto porque es que también tú ¿para qué subiste esta foto? A ver, y es que es donde le digo, a ver, ¿por qué los vatos se enojan? Pues porque sube fotos que tienen una connotación más sexosa, ¿no? Y la mujer dice, no, pues es mi libertad, aparte, pues no me están tocando, no nada, y pues sí pues, pero cualquier vato si de las reacciones 200 son vatos que le están poniendo me encanta y 30 mujeres amigas o así, obviamente que cualquier hombre se incomoda de eso. Y no es un tema de machismo. O sea, es un tema de que es lógico. Y es obvio, o sea, es obvio que una mujer va a tener mucho mayor reacciones que un hombre. Es obvio. Porque, pues así es. O sea, el propio sentido de la reacción de un hombre es más visual. Entonces, pues reacciona más a lo visual que una mujer. Una mujer... es más raro que te empiecen a dar pinche acá, o al menos pues, que ya después muy urgida. Ya lo que sea. Ya lo que sea. Pero allí, o sea, y es donde dices, a ver, o sea, céntrate. Ahora, digo, yo no estoy en contra, pero el punto es de que atrás tienes criaturas que, pues sí, pues, o sea, sé que vas a sacrificar cosas, sé que esto, pero esos morros, pues, ocupan, pues, pinche atención. O sea, sí. esos morros, el celular no los va a educar. Sí, yo creo que la atención es de los dos, ¿no? No solo de la parte materna, o sea, ocupamos de parte de los dos, sí. Y desde el nacimiento. Bueno, ahorita me regreso a eso, pero ahorita que decías de los jueces, ¿no? Cómo un juez tiene que determinar hacia dónde. También es eso algo importante. Ya actualmente se hacen evaluaciones psicológicas. Ahorita trabajo en el juzgado también y hago de repente esta evaluación al adolescente, al niño y a los padres a ver con quién se va, ¿no? Y dato curioso, digo, que está sucediendo es que la mayoría se van con el papá. Me está pasando que ya se van con el papá. Ya no hay estabilidad emocional en una mujer y no digo que en todas, pero la actualidad es que normalmente está sucediendo esto ahorita, que el hombre está siendo más apto para cuidar a un infante, por ejemplo. Esto es en cuestión de estadística, ¿no? ¿Qué está pasando también? Esta cuestión de desde el nacimiento, desde que tenemos o estamos gestando un bebé, ¿no? Tenemos nosotros algo que le llamamos ADN, que todo mundo conocemos, ¿no? Y hay dos tipos de ADN, que es el ADN codificable y el no codificable. El ADN normal es el codificable, es el que recibimos de nuestros padres, por ejemplo, que el color del cabello, el color de la piel, que los mismos ojos, el mismo tamaño, no sé, todo eso. Los rasgos. Los rasgos que tenemos. Ajá. Y el no codificable va a ser como estas experiencias que a través del vientre materno se vivieron y entonces nos van a guiar a cómo vamos a hacer en una vida, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de esto. Desde que estamos dentro del vientre, ya estamos teniendo experiencias. Ya estamos pronosticando en gran parte la vida de ese ser humano que se está gestando a cómo va a ser en la actualidad, por ese ADN no codificable, donde vamos el infante o el niño que nace apenas o que se está gestando,
va a tener como toda esta carga emocional de los padres a través de la visión de la madre. Y aquí sí es algo importante, el padre no participa en esto, es la mamá quien gesta esta situación. Por eso es que mucho en psicología, mucho en psicoanálisis sobre todo, se habla de la mamá, ¿no? Se habla de esta función de una madre. No que el padre no sea importante, para que no se me sientan, ¿no? Todos los hombres que nos escuchan, pero no es que no sea importante, sino que quien gesta es la mamá. El hombre se encarga de poner esa semillita y ese ADN codificable. Pero el no codificable, que les explico de las experiencias, es solo lo transmite la madre a través de su propio cuerpo al bebé. Entonces, desde ahí, ¿qué está viviendo, no? ¿Cómo se está gestando actualmente esta sociedad, no? Y cómo las mamás están siendo listas o no, o preparadas emocionalmente, porque físicamente, económicamente, bueno, ya la vida no lo dará, ¿no? Pero emocionalmente para poder ser madres. Eso es algo muy importante también, cómo lo estamos haciendo, de qué manera se está generando. Entonces, creo que también es, antes hasta de pensar ser mamá, pues hay que tratarnos, ¿no? Hay que ver cómo estamos emocionalmente y hay que saber que vamos a renunciar a muchas cosas personales. Y entonces esta lucha entre no quiero renunciar a eso, pero quiero ser mamá, porque hasta la sociedad me dice que ya tengo que ser mamá y que lo vemos en actualmente, ¿no? Ya tienes, no sé, 30 años, ay, no has sido mamá, o no te has casado, entonces hay como toda esta presión también y creo que conlleva todo esto que estamos hablando, ¿no? Desde el inicio, no empezamos a hablar de la adolescencia, pero creo que la resolución no es la adolescencia, es el inicio de nuestra vida, cómo es que iniciamos, ¿no? Y eso, bueno, lo trabajamos en el psicoanálisis. En este tipo de terapia psicoanalítica, pues vamos a retomar todo el inicio de tu vida, cómo fue, a través de la propia experiencia del ser humano que nos está platicando, ¿no? Cómo fue toda tu infancia, cómo fue tu gestación, cómo fueron tus padres, cómo fue tu mamá, todo esto que se vive, y entonces podemos decir, bueno, entonces vamos a trabajar hacia este rumbo. Pero también, ¿sabes qué pasa? Actualmente ya estamos en el tiempo de la inmediatez, ¿no? Donde queremos todo rápido. A mí dime, por medio de un video de 1 minuto, qué es lo que tengo que hacer para resolver este tema, ¿no? A mí dime en un video de TikTok cuáles estrategias tengo que usar para que mi alumno sea así, o para los que 5 mi hijo, puntos, ¿no? o sea, dame así los de... ¿Cómo se llamaba Los 5 puntos de otro rollo, ¿no? De Adal Ramones. Sí, o sea, dímelo rápido para saber qué tengo que hacer. Y la verdad es que no es así, o sea, tenemos que irnos a la propia experiencia. Digo, ahorita lo que estamos hablando es hablar como por estadísticas, por teoría, por todo eso, pero realmente a lo que nos tenemos que ir es a la propia experiencia de la persona. Lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Lo que me funciona a mí no le funciona a mi hermana, incluso aunque seamos gemelas y de la misma familia, ¿no? Entonces, a veces estamos en esa, o no a veces, sino ya estamos en esa época de la inmediatez, de quiero saber todo automáticamente, dime qué, o voy a una sesión de sanación y ya con eso hoy soy otra persona, ¿no? Uh-huh. O voy a que, no sé, la acupuntura, no sé, un montón de cosas que existen ya actualmente, que con una vez ya fuiste otro, ¿no? Entonces, somos historia, tenemos toda una historia, tenemos un ADN que no debemos olvidar, que eso ya no depende de nuestra propia historia de vida, sino desde la gestación. Entonces todo eso tenemos que irlo revisando poco a poco para ver qué nos va a funcionar a cada uno de nosotros, ¿no? Pero ya estamos en esta época donde quiero todo rápido, a mí no me digas cuánto tiempo, dímelo ya. Y de hecho termina siendo también, o sea, cuando tú no quieres cambios de corazón, cuando simplemente quieres cambios para comodidad, tiendes hasta a buscar y eres muy tendencioso también al momento de buscar. O sea, si hay algo que no coincides y que te incomoda, no lo tomas. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, tratas de buscar donde alguien te diga lo que tú quieres escuchar. Sí. Entonces terminas también siendo también muy parcial en ese sentido. Y para que tú sanes emocionalmente, ocupas abrirte de capa y aceptar tal cual son las cosas, por crudas que sean. Uh-huh. Aceptarlo. Yo te digo, este proceso, o sea, detrás de cámaras te contaba yo todo este proceso que yo pasé. Y yo era excusador. Era de los que todo mundo tenía el problema y yo no tengo el problema. Eran todos los demás. Uh-huh.
porque yo quería que toda la atención fuera hacia mí. Pero ya cuando vas viendo un patrón de diferentes acontecimientos, diferentes acciones, diferentes consecuencias, es bien crudo aceptar que el problema radicaba en ti. Eres tú mismo. Uh-huh. Es sumamente crudo. No es color de rosa, es crudo, es fuerte, es un sacudir emocional muy cabrón, analizar y aceptar esa parte, y es donde muchos veo que no quieren entrarle, o sea, ya ahí dicen, no, yo ya en esos terrenos ya no le entro porque estoy más cómodo aquí, o sea, no, si tú quieres sanar emocionalmente, ocupa salir de tu confort y aceptar las cosas como son. ¿Dónde está radicando mi problema? Sí, fíjate que al consultorio así llega, ¿no? Como es que tengo un problema con esto. Uh-huh. O sea, lo visualizo afuera. El problema es lo que está allá afuera, uh-huh, no lo que está dentro de mí, ¿no? Y siempre es el principal motivo de consulta, ¿no? De quiero que me resuelvas eso que está allá afuera. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y así van con los psicólogos. Quiero que resuelvas eso. Volvemos a lo mismo, la inmediatez. Quiero que lo hagas. Quiero que lo avientes allá y me digas cómo y rápido, porque me tengo que ir a seguir con lo mío, ¿no? Sí. Entonces, sí, esta parte es muy importante de cómo todo, la responsabilidad de lo que sucede tanto afuera como adentro, es personal. Sí, ¿no? O luego, como las clásicas, ¿no? O sea, los hombres o las mujeres, dicen, no, ya, como un hombre, ¿no? Que ya se ha casado como 4 o 5 veces, no, que siempre me salen igual. No, güey. A ver, güey. Llevas 5 matrimonios, güey. O sea, el problema no son las mujeres, güey. O sea, analiza. Y en el fondo, pues el problema eres tú. ¿Sí me entiendes? Igual las mujeres, ¿no? Que llevan como 4 o 5 matrimonios y es que los hombres todos son iguales. No. Tú estás buscando los mismos patrones. O sea, estás buscando esto. Si no, o sea, ¿dónde te llevas de que, o sea, entiendo que una vez va, ¿no? Puede ser un tema de que salió de control, ¿no? Pero si ya son 2, 3 veces, 4 veces donde caes a lo mismo, el problema no es, como tú dices, no está afuera. Uh-huh. O sea, está en ti. Y ahí es donde las mujeres pues ya no, ya sí, ya como que se espantan y dicen, ya no quiero entrarle, ya está cabrón. Pero pues es parte de. Y por eso les digo, y al público le digo en general, hombres y mujeres, jóvenes y... O sea, ¿cómo dicen ahora? Ella y... O sea, si tú quieres sanar emociones, si tú estás confundido y traes pedos mentales y andas pedos así que ya no puedes, lo único es aceptar. Primero aceptar lo que está el problema como tal. Y ya de ahí partes. O sea, primero aceptando, ya de ahí vas partiendo para ir modificando. Y que también entiendan que no es una fórmula, pues, no es 2 más 2 son 4, no. Ni va a ser, ni quieran ver los cambios en, hoy fui a una terapia y ya quiero que el cambio se vea el fin de semana. La neta, no es así. Uh-huh. No es así. Son procesos que pueden durar años. Años. Así de que es mejor que asimilen, acepten y vayan entendiendo en qué realidad están. Porque de esa forma van a poder facilitar más su progreso. Porque si no van a estar como los cangrejitos, para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Entonces, y ahí es donde mucha banda, ya te digo, pues va tronando. Por eso surge este pedo de la ansiedad. Y luego también por eso es, bueno, nosotros estamos hechos de relaciones, ¿no? Nuestra primera relación, como les decía ahorita, es la mamá, luego el papá y así, ¿no? Uh-huh. A eso les vamos a llamar objetos, ¿no? Son nuestros primeros objetos de amor. Y entonces a lo largo de nuestra vida estamos llenos de objetos de amor. Y lo que vivimos con nuestros padres lo vamos a vivir con la pareja y luego lo vamos a vivir con los hijos y luego con los nietos y con las nueras y nueros, ¿no? Los yernos, pues, todo eso. Uh-huh. Entonces vamos a estar repitiendo esas relaciones. Ojalá solamente fuera con la pareja, ¿no? Digo, ya se vive uno y uno, solamente con ellos, pero de ahí no solo se queda en ese momento, sino lo repetimos con los hijos. Si yo traigo una bronca con mi padre porque fue mi papá, no sé, agresivo y demás, ok, me consigo una pareja igual, o todo lo contrario, según yo, con una agresividad pasiva, y entonces mis hijos los voy a convertir en lo mismo.
porque no he resuelto la bronca que está desde atrás, ¿no? Desde ese pasado. Entonces también eso es muy importante, cómo creemos y vivimos no solo en la inmediatez, sino en un presente. O sea, creemos que el presente es lo de ahora y no volteamos a ver atrás. Y oímos muchas frases de el pasado pisado y que eso se quedó atrás y que ya no pongas atención y que todo avanza y evoluciona. No, la verdad es que no es así, porque sin darnos cuenta de manera inconsciente vamos arrastrando todo. El ejemplo del papá, ¿no? El papá, la pareja, los hijos, los nietos y así nos vamos, ¿no? Arrastrando toda una cadenita de pensamientos inconscientes que aparentemente ante la vista de todos y ante mi propia vista parece que cambié la dinámica, pero en realidad si lo analizáramos es muy similar o igual, ¿no? Incluso. Entonces sí es importante como, y sí, pues para todos los que nos están escuchando, ¿no? Saber que somos una historia y que tenemos que regresar al pasado. Tenemos que observarlo, tenemos que analizarlo. No se trata de ahorita punto y final y lo que sigue. ¿Y qué nos pasa? Vamos iniciando un año ahorita, ¿no? Entonces nos pasa que estamos llenos de propósitos y que lo que hice el pasado ya no lo voy a hacer y que ya no voy a repetir lo mismo y que tengo un montón de metas y propósitos y donde nos vemos a casi final del año repitiendo lo mismo que hicimos el pasado, ¿no? Porque no nos dimos oportunidad de resolver lo de atrás y poder avanzar. Es como si fuéramos llenando ese costalito de piedritas que nos va a acompañar. Y llegamos al momento donde repetimos lo mismo, ya traemos muy pesado ese costal y seguimos avanzando, ¿no? Creyéndonos que estamos continuando de manera distinta, cuando en realidad es la misma historia, ¿no? Entonces sí es bien importante no dejar el pasado en el pasado, vamos a traerlo al presente y en esta parte psicológica es muy importante, ¿no? Sí hay muchas teorías, hay muchos tipos de terapias, todas súper respetables y sé que hay buenos profesionistas, pero es importante pensar en lo que vivimos para no repetir, para no regresar a lo mismo. Y bueno, dicen que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo también, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, o sea, lo olvidamos y lo repetimos. ¿Qué pasa en terapia? Lo que hacemos es recobrar toda esa historia, ir recordando poco a poco y darle un sentido distinto. No solo es traerlo al presente por traerlo, sino ya lo trajiste y ahora vamos a darle una resiliencia, a darle un cambio distinto, a darle una concepción diferente a la que tenías para poder avanzar de manera diferente, ¿no? Y no solo arrastrándolo porque solo lo llevé a lo inconsciente o al olvido, ¿no? Entonces es como muy importante tener en cuenta eso, no hay que dejarlo atrás, sino hay que traerlo como en ese presente. Sí, ¿no? Y luego más cuando entiendes que el ser humano, o sea, el crecimiento del ser humano está enclavado en sus experiencias. Y sus experiencias no es solamente unos acontecimientos, sino es el todo contexto, ¿no? Desde que naces tú con tu familia, la escuela, los amigos, o sea, toda esta sociedad que te va rodeando, claro que influye en tu formación. O sea, sería incongruente pensar o decir, eso ya quedó, no, güey. O sea, el reflejo tuyo es el reflejo de todas tus experiencias que has vivido, tanto buenas como malas. Por eso muchos dicen, a lo malo tómale lo bueno, pues, o sea, porque todos son experiencias y esa parte la tienes que aceptar como tal, para que de esa forma pues vayas sanando, porque te digo, si no, pues no tiene sentido y las cosas no se acaban pues ahí, todo tiene solución, todo tiene una evolución, es parte del progreso humano, pues. Y Melda, pues no sé si quieras decir algo más, Lata, se me hizo bien interesante este podcast. Gracias. Sí, pues bueno, yo creo que podemos hablar de un montón de temas que tienen que ver con la psicología. La psicología es muy amplia, pero yo sí creo que invitarlos, ¿no? A todos a pensar en que no pensemos en una línea para todos. Sepamos que, y primero aceptemos, como lo que decías, y después vamos a ver qué ocupo yo, qué ocupa mi persona, qué necesito para poder crecer, poder avanzar emocionalmente. El avance no solo es económico, laboral y demás, dejamos eso primero y después nos vamos a lo emocional. Yo los invitaría a que primero pensemos en esta parte emocional, qué necesitamos para poder avanzar, qué necesito en cuestión de sentimientos, en cuestión emocional, qué necesito resolver de mi vida para poder avanzar. No nos llenemos de propósitos que no vamos a cumplir, no nos llenemos de funciones que no vamos a llegar, ¿no? Hay que ser coherentes con lo que tenemos en el momento y todo no es para todos.
No es para todos, ni la psicoterapia que yo hago es igual a la otra de algún otro colega, ni mi paciente se va a sentir bien conmigo, a lo mejor no, tengo que tener la ética también de decir, bueno, mejor te recomiendo con esto que te va a servir, ¿no? Entonces no todo es para todos, pero lo importante es como regresar a sí mismos, ¿qué ocupo yo? ¿No? Eso es como lo más importante y sobre todo pensar y que bueno, dimos mucha importancia en este podcast, ¿no? Pensar mucho en el inicio de la vida, cómo estamos iniciando, ¿no? Cómo estamos dando vida incluso, qué tan listos estamos para hacerlo y como papás pues también, si ya lo somos, pues estar pensando en qué tanto me preparo, no solo para ser papá, sino también para regresar a mi propia adolescencia, ¿no? También para entender mi propia juventud, entender mi niñez y resolver todo eso que traigo para poder estar completo para mi hijo, que a final de cuentas, pues es el futuro de una sociedad, ¿no? Como esta parte de la infancia y la adolescencia. Entonces, pues trabajar todo lo que tengamos que trabajar y no todo es para todos, ¿no? Y no estemos en la inmediatez, hay que recobrar para poder empezar como un presente y después el futuro, ¿no? Muy bien, Imelda. Pues bueno, pues yo agradecerte. Gracias. De corazón que estuvieras aquí en este podcast. Siempre es un gusto tener personas que la neta dominan bien los temas. A mí me gustaría que pudiéramos en un corto plazo poder tener un segundo podcast. La neta, siento que hay ciertos temas que todavía podemos seguir tocando. Y te digo y más porque me gusta pues que la sociedad pues tenga información, pues que no se dejen, como les digo, si tu fuente científica es TikTok, estás pues equivocado, ¿sí? O sea, estás mal en la vida. No puedes tú sujetarte en que TikTok te eduque. O sea, hay cosas, por eso existen profesionales, por eso existen gente que se ha preparado, por eso la psicología es una ciencia, por eso hay una... Y más, y ahorita se ve muy presente, pues porque obviamente los problemas se han venido acrecentando, ¿no? Ha habido, por esa misma pérdida de valores, pues por eso la gente anda como loca en la calle y andan desquiciados, buscando y andan desesperados y luego pues tristemente pues piensan que en el celular lo van a encontrar y no es así, ¿no? O sea, hay más opciones, hay más vertientes. De todos modos voy a dejar tus redes sociales, para que cualquier cosa te puedan contactar para una situación así. Y y te digo, y agradecerte la neta un chingo de que hayas estado aquí en este podcast y te digo esperando que puedas estar en una segunda ocasión. Claro que sí, con gusto por acá estaremos. Órale, va, bandita, pues nos despedimos. Bye.